miércoles 10 de abril 2024 y vamos avanzando en el momento que escuchamos la participación de Rosendo Tavares Villalobos. Gracias, José Luis Mendoza y Cervantes, querido y distinguido coordinador del gobierno de la mañana. El saludo para toda la gerencia de esta Z101, el saludo para todo el equipo del gobierno de la mañana, el saludo para todo el país de aquí y el país de allá. Miren, la comunidad científica mundial está de luto. La Universidad de Edimburgo, allá en el Reino Unido, ha comunicado el fallecimiento de Peter Higgs a sus 94 años. Premio Nobel de Física 2013. Susana debe de saber mucho de ese tema. Peter Higgs. Bueno, el hombre del bosón de Higgs. Así es. Definida como la partícula de Dios, lo que permitió comprender el origen del universo, el origen de la materia, el origen de todo. O confundirlo más, porque entonces entra en rivalidad total con la cristiana creencia. Bueno, la grandeza, Rosendo, de esto es que en función de razonamientos lógicos y cálculos matemáticos, predecir una partícula que para comprobarla hubo que invertir millones, porque los aceleradores de partículas y esperar avances científicos fundamentales. Es increíble cómo ese señor pudo intuir la existencia de ese bosón, que solamente fue posible verificarlo hace pocos años. Pero oye, eso se ha repetido en la física. Claro. La física teórica tiene la virtud de que sin una prueba material, solamente por los efectos que produce una ley, un cuerpo. El planeta que conocemos hoy como Plutón no se descubrió con un telescopio, sino con cálculos matemáticos. El efecto que su gravedad le producía a las otras órbitas propició que en ese lugar, en ese sitio, en 1930, iba a pasar ese planeta. Percival Lowell lo había predicho. Claro. Y producto de que se llamaba Percival Lowell, las dos primeras letras PL, Plutón encajaba, le pusieron el nombre. Entonces, esa es una de las grandezas de la física teórica y de la gran teoría cuántica, que es que se complementa de manera perfecta, como si fuera un rompecabezas. Y a veces a los 50, a los 60 años es que se logran hacer las simulaciones. A veces a millones de años, porque el tema de las partículas y la expresión mínima desde Demócrito, que establecía que la partícula mínima era el átomo, al día de hoy es mucho, pero de todas maneras fue mucho el estructurar ese pensamiento. Y fue muy negado. Pero al igual que la teoría copernicana de que la Tierra, que el Sol la teoría heliocéntrica. La teoría heliocéntrica, que fue contrarrestada, discutida, rebatida por la Iglesia. Que hay que decirlo, también hay una especie de, si se quiere, caricatura sobre el medioevo. Más gente creía la teoría heliocéntrica de lo que naturalmente ha llegado hasta nosotros, pero es evidente que cada uno de estos hombres de ciencia, como muy bien dice Susana, muchas veces al momento de hacer sus planteamientos no están dadas las condiciones ni para probarlo, ni para entenderlo, ni para masificar el efecto. La teoría de la relatividad había sido esbozada décadas antes de que se pudiera llegar a la capacidad técnica de dividir por fisión o fusión el átomo. Claro, exacto. Y de que se llegara tanto al reactor atómico como a la bomba atómica. Sí, porque o sea que es impresionante cómo el conocimiento humano se adelanta. Cuando él habló de septosegundo, eso era algo bueno, pero ya. El profesor emérito en la Universidad de Edimburgo, reconocido con el Premio Nobel de Física por su trabajo en 2013 junto con François Engels, Higgs logró redefinir la física moderna gracias a los datos extraídos de experimentos en el Gran Colisionador de Hadrones, que señalaban con más de un 99% de probabilidad que la partícula elemental encontrada en 3 años de experimentos era el ansiado bosón. Este avance, que ahora se mostraba como un hecho, fue la historia de la vida del investigador, y sus aportes fueron fundamentales para lograr entender el origen de la masa de las partículas elementales y, en consecuencia, el posible comienzo de todo lo que existe. Increíble. Son sin carga de energía, sin color. Difícil de rebatir desde cualquier punto de vista. Falleció Peter Higgs. La comunidad científica mundial está de luto. Miren, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida,
está hoy en Estados Unidos, llegó ayer. Se va a reunir con el presidente Joe Biden en el día de hoy en la Casa Blanca. Y también va a tener una comparecencia ante el Congreso de Estados Unidos reunido en cámaras conjuntas para llevar allí un mensaje. ¿Cuál va a ser fundamentalmente la tarea del primer ministro japonés hoy en los Estados Unidos? Anunciar junto al presidente Biden una alianza de defensa estratégica entre las dos naciones. Japón, la nación derrotada por Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, con una constitución pacifista que se la impuso el mismo Estados Unidos, hoy está anunciando que va a variar esa postura de no defenderse y que está anunciando la aplicación de una nueva política. Dice él que el mundo está en un punto de inflexión histórico. La situación Rusia-Ucrania, la situación en el Medio Oriente, la situación en Asia con China sobre Taiwán, con China sobre las Filipinas, y que definitivamente ante esa situación Japón se ve en la obligación de dar un paso adelante, un giro fundamental que hay que decir en su política de defensa, y se va a estar incluso anunciando hoy que Japón va a comenzar a comprarle a Estados Unidos hasta misiles Tomahawk. Hay que decir algo sobre eso, Rosendo. Va a haber una variación más jurídica, más formal que material, porque Japón tiene 30 y pico de años dentro del top 10, de ser dentro del top 10 de los países de mayor gasto militar. De hecho, siendo el cuarto PIB del mundo, solo detrás de Estados Unidos, China y Alemania, Japón gasta cerca del 2,6, 2,7% del equivalente a su PIB en gasto militar, que es una barbaridad de dinero, es que cerca de 50 mil millones de dólares al año. Japón ha sido por años uno de los países de mejor estudio de cómo se utilizan estratagemas legales y semánticas. A mí me encanta sobre todo el uso de la semántica. Por ejemplo, Japón creó en los años 60 las fuerzas de autodefensa. En teoría no era un ejército, pero vaya, olía a jabón, hacía burbujas, rebalaba en la mano, sabía a jabón, pero decían que era queso. Japón tiene una fuerza aérea modernísima. Japón tiene tiene fuerzas especiales de extraordinario nivel de entrenamiento. Japón tiene unos barcos que le llaman portahelicópteros, donde, casualidad, puede aterrizar un caza de quinta generación. Sí, sí. Por lo tanto, no es un portaaviones, es un portahelicóptero. Gran uso del idioma. Sí. Japón tiene la virtud de que su sistema de estructuras militares, abastecido por grandes marcas como Mitsubishi, Honda y otras grandes marcas, está intacto. Entonces, la amenaza de Corea del Norte, China peleando con todo el mundo en el mar meridional de las islas Spratly, de toda esa parte, a Japón, que ha sufrido incluso terrorismo interno, que ha tenido situaciones de amenaza reciente, lo que va a hacer es un cambio más jurídico. Ellos tienen un gran ejército. Es correcto. Su constitución, tal cual lo señala Rosendo, prohíbe precisamente ese belicismo activo. Ellos han buscado unos subterfugios muy inteligentes en función de su necesidad de defensa nacional, no de agresividad. De agresividad, que es el... vamos a decir, pero ya lo que están diciendo, miren, este mundo ha cambiado demasiado. Es lo que era de un punto de inflexión histórico. Esto ha cambiado tanto que ya nosotros, esto de que no nos vamos a defender y de que no vamos a atacar, esto hay que cambiarlo. Pero tal como dice, eso es lo que está diciendo José Luis, es un cambio jurídico, de normativa, porque en la práctica se buscaron subterfugios suficientes para no dejar a ese país en el desamparo en cuanto a su defensa. No, y además, los norteamericanos por muchos años, Rosendo, tú recordarás, tenían el contingente famoso aquel de las bases japonesas y coreanas, pero eso en los años 80 comenzó a ser desmontado, era un costo muy alto. Todavía la base de Corea del Norte, la grandota, que está al norte de Seúl, permanece, pero en el caso de las bases japonesas, muchas fueron desmontadas. Guam tienen otras dotaciones militares, y Japón, tarde o temprano, esto tenía que pasar. Además, señores, cada 3 días, cuando no tiene nada que hacer, Kim Jong-un, como se llama, el Kim de moda, el que lanza un misil, el que está pelado cuadrado como un dado, tira un misil
al mar de Japón. Entonces, tarde o temprano, esto tenía que pasar. Y además una razón, la tecnología también se ha aplicado en el campo de la guerra. Totalmente. Y eso también reduce la presencia de tropas en esos territorios. Eso es así. Aunque hay que decir, en esa zona, en ese mar, hay mucha presencia de portaaviones estadounidenses. Sí. El mar de China Meridional es hoy por hoy flanqueado con fuerzas importantes. Está el tema de Taiwán, está el tema de Corea del Sur, está ahora este tema de Japón, está Corea del Norte, está lo que significa el problema en China con Filipinas, con Tailandia, con Vietnam. Con Vietnam. Que de hecho, dicho sea de paso, muchos olvidan que el último país que China invadió con su tropa fue Vietnam en el 79, la expedición punitiva, que los vietnamitas, dicho sea de paso, se defendieron muy bien. Y esos odios como están lo han ahí. hecho con todos. Esos odios están ahí, esos problemas ahora en las islas de ese mar meridional de China se reflejan, y yo creo, Rosendo, que esto es bastante importante de cara a lo que viene. Concluya. Bueno, siga. Él va a hablar ante el Congreso de los Estados Unidos, dice que espera que el Congreso entienda y apoye estos planes que se van a anunciar en el día de hoy, que básicamente en lo que van a consistir es en una alianza estratégica entre Estados Unidos y Japón en materia de defensa. Yo creo que es importante lo que se va a anunciar en el día de hoy. El otro tema internacional que quiero tratar: Donald Trump sufrió ayer 2 derrotas judiciales en tribunales de Estados Unidos. Primero, solicitó ante una corte de apelación que su juicio fuera sacado de Manhattan, porque él no se siente cómodo allí. Él sabe que en Manhattan no es lo mismo, en Nueva York no es lo mismo que, por ejemplo, el tema que tiene en la Florida, donde hay una jueza que la puso él y que está ahí tambaleándose en cómo manejar el tema. Entonces, él pidió que su juicio por el tema aquel de Stormy Daniels, la actriz porno a la que él le pagó, que ese juicio fuera sacado de Nueva York. Bueno, pues ayer una juez de apelación le falló en contra. El juicio va a ser en Nueva York. Pero ayer, otro tema que él llevó también, apelando para que el juicio fuera pospuesto, porque él está tratando por todos los medios de que ninguno de estos procesos en su contra se lleve a cabo antes de las elecciones de noviembre. Ayer, en otra apelación, el tribunal le dijo que no, que el juicio comienza ahora, en 5 días, el 15 de abril. Y esto definitivamente representa para Estados Unidos un evento inédito. Vamos a ver por primera vez a un presidente de los Estados Unidos en medio de un juicio penal, y vamos a ver por primera vez a un presidente de los Estados Unidos a las puertas de probablemente sufrir algún tipo de condena, porque las pruebas en este caso son contundentes, algún tipo de condena antes de llegar a unas elecciones donde ese expresidente es nueva vez candidato a la presidencia y con una potencial posibilidad de ganar otra vez las elecciones en ese país. Entonces, esto lógicamente desde el punto de vista de la crispación política, de la división rampante, de la polarización que vive Estados Unidos en este momento, esto coloca a esa nación en un punto, podríamos decir también, de inflexión, como decía el ministro japonés, un punto de inflexión histórica. Esto está ocurriendo política y socialmente también allá en Estados Unidos. Todo parece indicar que se acabaron las posibilidades de que Donald Trump pueda posponer por lo menos este juicio que se inicia en 5 días. El proceso en Nueva York por el caso en el que se le acusa no tanto de haber pagado a una persona con la que él sostuvo una relación extramatrimonial. Por lo que básicamente se le va a juzgar es por las alteraciones que hizo de documentos para tratar de encubrir esas acciones, que es básicamente el crimen que se le atribuye. Así que probablemente en 5 días estemos ya efectivamente observando un tribunal juzgando a un expresidente de los Estados Unidos. No quiero terminar sin referirme al tema que afecta ahora a el párroco
de la iglesia de mi querido Gurabo, donde yo estuve en el día de ayer, e incluso estuve allá justo al lado de la iglesia de San Bartolo, porque ahí está el cementerio donde fue sepultado mi cuñado José Joaquín Olivo. La iglesia en Santiago, ¿cómo que se llama? Quien dirige la iglesia, no el episcopado, el obispado, gracias. Usted que sabe de mondongo, me desenredó esa tripa. El obispado de Santiago, está la arquidiócesis asegurando que el sacerdote de Gurabo fue sorprendido en su buena fe, que se trató de un documento redactado por abogados, una madre desesperada, un caso de un hijo. La madre no está quizá ni al tanto de cuáles son exactamente los negocios de su hijo. Está desesperada y aparecen unos abogados en un caso que ni siquiera se está ventilando en la República Dominicana, y aparecen unos abogados buscándose unos cuartos y le aconsejan una carta pidiéndole a un juez en Estados Unidos que por favor, ese señor es muy bueno y da mucho cuarto allá en el campo y ayuda mucho, tengan clemencia. Señor, eso no funciona. Con lo conmovible que son los jueces. Eso no funciona en Estados Unidos, pero lo lastimoso es que estos abogados inescrupulosos sorprenden en su buena fe a una madre y sorprenden en su buena fe a un sacerdote y lo hacen firmar un documento, dice la iglesia de Santiago, y lo hacen firmar un documento que él ni siquiera conocía muy bien su contenido. Pero es bueno decirle a esos abogados, no, espérate, porque no se está discutiendo de si el amigo diputado era culpable o no. Óyeme, eso, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de este documento. No, los responsables del documento que salió a la luz pública. Sí. Los responsables son los abogados. La mamá le pidió al cura que lo firmara. El cura sabía que no podía firmar eso y si lo hizo. Eso dice la iglesia, que él fue sorprendido en su buena fe y que él sabía que la iglesia no patrocina, que ningún sacerdote firme documentos de ninguna naturaleza. Ahora, estos abogados deben de saber que su estrategia era un disparate, porque ese tipo de argumentos no funciona en un tribunal de los Estados Unidos. Llévatelo, Cundo.